lo presento porque hemos tenido la posibilidad de trabajar muchas veces juntos y para mí fue una alegría enorme. Remo fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego fue diputado nacional por varios periodos y presidente durante todos esos periodos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Es al mismo tiempo representante especial para asuntos de derechos humanos en el ámbito internacional de la Cancillería Argentina, desde hace algunos meses, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, y es docente universitario de la Universidad de Lanús y de algunas otras universidades más del resto del país. Nosotros lo hemos invitado para que nos hablara del concepto de seguridad democrática, ¿no? Como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad respetuosa de derechos humanos. Vamos a dar 30-35 minutos para que él exponga sus ideas y por supuesto después vamos a poder hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes o consideren importantes. Remo es un experto que también viene de una larga militancia en el campo de las organizaciones de derechos humanos, especialmente en Abuelas de Plaza de Mayo, donde tuvo un rol también muy importante. Remo, un gusto escucharte. Gracias, Pablo. Nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran placer poder encontrarnos y generar este punto de intercambio. Obviamente, lo primero es agradecer a Pablo por la invitación, con quien compartimos momentos de luchas políticas, de luchas institucionales en materia de derechos humanos, construir políticas públicas de derechos humanos, y es un placer participar hoy de este encuentro con él, a la Universidad Nacional de Formosa y al Ateneo Liberación, y la posibilidad de participar de este curso cuyo nombre me gusta mucho, ¿no es cierto? Los derechos humanos de las luchas de los pueblos por su liberación. Me parece que da el puntapié inicial a poder explicar un poco de qué viene a hablar del tema de la seguridad democrática, la mirada de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de derechos humanos. Y me parece que el primer punto es especificar qué mirada puedo compartir sobre lo que significan los derechos humanos. Creo que en este momento, hoy es un día bastante especial. Ayer tuvimos un proceso electoral muy particular, con resultados sumamente sorpresivos y que han dejado una huella muy importante de reflexión y de análisis de las formas en que se da la participación en nuestra democracia. Debemos decir que la Argentina está atravesando su periodo democrático más largo de su historia, y que aquellos que vivimos bajo regímenes dictatoriales, bajo la última dictadura cívico-militar en mi caso, y todos aquellos que tenemos esa edad y que luchamos resistiendo a la dictadura y construyendo democracia después en la transición, valoramos enormemente todas las formas y las instancias de participación popular en las decisiones de las grandes líneas, ¿no es cierto?, de las políticas en nuestro país. Pero lo que sucedió ayer es algo que está relacionado con lo que les vengo a hablar y vengo a comentar, y que no pretendo dar un delineado final, sino generar inquietudes, reflexiones y miradas críticas sobre lo que sucede en la realidad del país en el cual vivimos, en el cual habitamos y en el cual nos gusta participar en la construcción de la vida pública y de la acción del Estado. Ayer lo que tuvimos es un paso más en una discusión que desde el mismo retorno democrático se viene dando en la Argentina, pero que es también parte de una discusión histórica que tiene nuestro país, que es la pugna
entre distintos modelos y distintas formas de interpretar el desarrollo de la vida democrática, de la vida en las comunidades en las cuales habitamos, las formas en que estos se desarrollan desde sus caracterizaciones institucionales, de su accionar mínimo en la vida cotidiana, hasta las grandes definiciones, desde la macroeconomía hasta nuestro posicionamiento geopolítico en el mundo, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llevar al más lindo apasionamiento que tiene la vida democrática, que es construir consensos, luchar por los sueños sobre los cuales fundamos nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra ideología. Y en esto, en la construcción democrática, en la participación activa y en la construcción de derechos, los derechos humanos específicamente tienen un rol central. Desde el retorno democrático, la Argentina ha pensado su transición con los derechos humanos como un baluarte importante en la mirada de sus propias conflictividades. Al comienzo, desde la mirada sobre los conflictos vinculados al retorno democrático, a la justicia transicional, a la forma en que se resolvían los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar y la forma en que el Estado democrático reparaba lo que el Estado criminal y terrorista había cometido entre 1976 y 1983. Ahora, esa dictadura cívico-militar dejó marcas y huellas muy importantes en términos políticos, en términos culturales, en términos institucionales, en términos jurídicos, ¿no es cierto?, y en términos económicos, que son parte de todas las discusiones que tenemos en la confrontación de modelos de país. Si a mí me preguntan desde mi perspectiva, esa confrontación se da entre los modelos de liberación, los modelos de construcción del pensamiento emancipatorio, de la idea de la determinación, la independencia, la soberanía, la construcción de la justicia social, el andamiaje sobre el cual se construye una democracia de carácter inclusivo, participativa, igualitaria, con participación permanente, constante, en la articulación y en la construcción de la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Esto es, desde mi perspectiva, la forma que los procesos que algunos denominan progresistas, yo los denomino de raigambre nacional y popular, de pensamiento latinoamericanista, de una mirada desde la propia tierra y desde el propio pensamiento, va construyendo una democracia. Hay otra línea de pensamiento que nosotros la vivimos y que está en pugna, que está expresada por sectores que hoy están en la oposición política en la Argentina, que piensan la aplicación de un modelo de alineamiento con Estados Unidos como potencia hegemónica, la construcción de una democracia condicionada a los grandes grupos empresarios, a las grandes corporaciones empresarias nacionales y transnacionales, donde hay una planificación y una mirada de la construcción política y económica en función de restricciones de carácter político y de concentración de carácter económico, generando la transferencia de los sectores mayoritarios de la población hacia pequeños conglomerados económicos en nuestro país, ¿no es cierto? Esto es una realidad que no atañe solamente a la Argentina, su transición y su disputa, es una disputa en la región. Por eso la región donde vivimos, nuestra Latinoamérica, nuestra América, es la región más desigual del planeta. Es la región donde existe más diferencia entre el decil más alto económicamente y la inmensa mayoría de los sectores populares. Por ende, es la región con esa mayor desigualdad profundamente injusta, y que está en disputa, y que vemos que esa disputa se da en toda la región. Hoy Chile está discutiendo una nueva constitución para generar un proceso de mayor inclusión y participación popular en las decisiones políticas y económicas. Hemos visto el proceso que sucede en Perú, y un gobierno de raigambre popular que ha ganado las elecciones, pero que tiene una enorme debilidad porque institucionalmente Perú está en una situación de conflictividad. Vemos lo que ha significado la aplicación del lawfare en Brasil,
el proceso de destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento del expresidente Lula, y lo que ha significado el proceso de Bolsonaro en ese país. Vemos lo que sucede en Uruguay, vemos lo que sucede en Paraguay, vimos el golpe de Estado en Bolivia, y vemos que esta disputa es una disputa entre esos procesos inclusivos, participativos, igualitarios y de integración regional, y aquellos que plantean el libre comercio, el alineamiento político y económico con la potencia hegemónica que es Estados Unidos para nuestra región. Toda esta introducción la hago en función de poner en valoración mi definición, y creo que es una definición que podemos compartir en materia de derechos humanos, ¿no? Hay quienes piensan que los derechos humanos son algo inherente a la persona humana, algo que tiene que ver con la naturaleza, que solo por el hecho de haber nacido uno es acreedor de los derechos humanos y de tener una raigambre en materia de derechos humanos propia, que desde mi perspectiva es una mirada ahistórica, digamos, ¿no? Justamente estamos planteando que vivimos en una región sumamente desigual, y la verdad es que no es que cuando uno nace tiene los derechos garantizados, sino que de acuerdo a donde nazca tiene los derechos garantizados. Nosotros vivimos en un país federal y sabemos muy bien que no es lo mismo vivir bajo los estándares económicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un PBI per cápita, que es 10 veces superior a quienes viven a 25 minutos de allí, en el conurbano bonaerense, o a quienes viven en la provincia de Formosa, en la provincia de Corrientes, o en muchas provincias del país que tienen un desigual ingreso y una desigual calidad de vida y de derechos garantizados. ¿Por qué? Porque somos también, hacia adentro de nuestro esquema federal, un país con desigualdades en su esquema de construcción federal. Después hay otra mirada sobre los derechos humanos que tiene que ver con una mirada y una concepción desde el positivismo jurídico, que es muy importante en la construcción y en el debate a nivel regional y a nivel global de construcción de parámetros jurídicos institucionales, como son los tratados, los pactos en materia de derechos humanos, de suma importancia para consolidar y para respaldar lo que en definitiva es, desde mi perspectiva, la verdadera mirada, o la mirada más profunda en materia de derechos humanos, que tiene un concepto vinculado a la lucha de los pueblos, a lo que los pueblos llevan adelante y desarrollan, y cuyas consecuencias hace que después se garantice la universalidad de esa garantía de derechos, y por otro lado se garantice la institucionalidad o el andamiaje jurídico que sostiene. Pero aquellos que hemos estado en el ámbito legislativo sabemos muy bien que las leyes, si no están respaldadas por una fuerte voluntad política, muchas veces son leyes que son letra muerta, letra que no tienen aplicación. Inclusive algunos puntos vinculados a nuestra propia Constitución Nacional, donde construimos e incorporamos los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos en nuestra Constitución Nacional, pero sin embargo no necesariamente cumplimos con cada uno de ellos. No cumplimos con nuestra Constitución Nacional en el desarrollo, por ejemplo, de muchas de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Yo traigo esto a colación porque me parece que los derechos humanos no son un acto neutral en la vida política y en el desarrollo institucional de nuestro país o de otros países como hemos mencionado en la región, sino que son un actor vivo, trascendente, que aparte participa la lucha por los derechos humanos y la construcción institucional en materia de derechos humanos en este pensamiento de carácter emancipador, en la disputa, y que no tiene neutralidad. No es un acto de neutralidad, no es un acto de juicio, sino que es una construcción política de derechos. Y esa es una construcción que se desarrolla de manera permanente. No llegamos a consolidar un derecho, construimos derechos, ¿no es cierto? Y construimos esos derechos de manera permanente. Y esto lo hemos expresado en materia de derechos humanos de distintos lugares. El crecimiento y el desarrollo en materia de derechos humanos es una lucha permanente que se va llevando adelante. Entonces la mirada que tenemos sobre, por ejemplo, las personas mayores, no es la misma que teníamos hace 30 años, que teníamos hace 40 años, o que se tenía, por ejemplo, durante un proceso de enorme inclusión, como fueron el primer y segundo gobierno peronista en la década del 40 y del 50 del siglo pasado, ¿no es cierto? Sino que
todos son procesos de avance, de construcciones, de experiencias y compartidas. Hoy estamos viviendo un proceso de lo que podemos denominar una revolución de derechos, que tiene que ver con la revolución de las mujeres, que tiene que ver con el proceso de lucha que llevan adelante las mujeres, no solamente en nuestro país, sino a nivel global por sus derechos, por la construcción de sus derechos, por construir una sociedad donde el mandato patriarcal se desestructure y se estructure una sociedad de iguales, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde la preponderancia, la participación, la inclusión contemple fundamentalmente que la inmensa mayoría representada en las mujeres en nuestras sociedades tienen un rol marginado, difícil, en términos políticos y en términos también económicos, por ejemplo, como puede ser su remuneración económica. Entonces, hay una gran revolución en marcha sobre la cual debemos dar cuenta, y los derechos humanos son parte de ese activo de la lucha de nuestros pueblos expresada, por ejemplo, en este caso, en la lucha de las mujeres. Pero así podemos ir viendo distintos puntos. Tenemos, obviamente, el aprendizaje de la lucha del movimiento de derechos humanos, primero de resistencia y de búsqueda de justicia con respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, expresado en las madres y en las abuelas de Plaza de Mayo, que son luchadoras que nos representan a nosotros también en una mirada integral de los derechos humanos. Dicho todo esto, me parece que darle este contexto a la definición de derechos humanos, a la manera en que podemos visualizarlo, es pensar que los derechos humanos son algo que están directamente vinculados a nuestra vida cotidiana. Obviamente que hay acontecimientos trascendentes en materia de derechos humanos que tienen que ver, por ejemplo, lo que vivimos durante el gobierno Mauricio Macri, de la Corte Suprema de Justicia pronunciándose en el caso Muiñac sobre el 2x1 que posibilitaba o que abría el camino a la libertad de los genocidas que estaban siendo juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Pero derechos humanos también es la construcción cotidiana, el acceso al agua potable, a la lucha en la comunidad en la que vivimos, a mejorar la calidad de vida, y también debemos involucrar dentro de esta mirada a la idea de la seguridad, que desde mi perspectiva podemos plantearla desde una mirada mucho más amplia, ¿no? Que es la seguridad de los derechos. No el derecho a la seguridad, sino la seguridad de los derechos. Y esto pasa al primer punto que me parece importante definir, la idea de la seguridad pública. Y en esta disputa de modelos de país, ¿qué tipos de seguridades están en disputa? Y lo voy a poner con ejemplos gráficos. Yo soy parte de este gobierno, tengo una interpretación clara y concreta de qué lado uno está en la disputa de estos modelos. Durante el gobierno de Mauricio Macri vimos una construcción de una idea de seguridad pública que está basada y que es heredera de una mirada que viene de la propia dictadura cívico-militar, que es la idea de la saturación policial en nuestras ciudades, que es la idea de la construcción de grandes estructuras de carácter policial, estructuras de carácter militarizada, que tienen por detrás una segunda estructura que es la proveniente de la industria de la seguridad, que es la instalación de cámaras de seguridad, de alarma, de empresas de seguridad privada. Por lo tanto, esa construcción pone en cuestionamiento el propio funcionamiento de la seguridad pública para incentivar el proceso de negocios de la seguridad privada, pero que tiene un basamento directamente vinculado a la construcción socioeconómica que se plantea para el país. Para aplicar un modelo de carácter neoliberal, de concentración económica, de transferencia de recursos de los sectores populares. O sea, cuando hablo de transferencia de recursos, estoy diciendo de pérdida de puestos de trabajo, pérdida de poder adquisitivo de los sectores asalariados. La construcción de ese modelo de exclusión requiere de una estructura
de control del conjunto de la población con este sistema de saturación policial. Esto lo vemos expresado en cómo funciona aún hoy nuestro sistema, ¿no es cierto? Cuando uno dice quiénes son los perseguidos, quiénes son los observados en nuestra sociedad, y básicamente lo que vemos que el enemigo, aquel que esta mirada expresa como la guerra habitante de las periferias de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Aquellos que están siendo marginados. Entonces es la seguridad vista en función de este sistema de saturación, la idea de la identificación de un enemigo y puesto como es el caso de la idea abstracta de la guerra contra el delito, como si el delito fuera una organización coordinada y no fuera una consecuencia de una situación socialmente injusta, lleva a generar lo que hemos visto que ha sucedido a lo largo de los años desde el retorno democrático y en la aplicación de esta mirada de demagogia punitiva, de sanción sobre sectores de la población. ¿Qué significa esto? Que vamos multiplicando permanentemente la cantidad de personas privadas de la libertad, que vamos construyendo cada vez más cárceles, que vamos proveyendo de cada vez mayor armamento y mayor sofisticación a nuestras fuerzas de seguridad, y los problemas vinculados a la seguridad pública no terminan de resolverse, sino que siguen permanente en un estado deliberativos públicos, fundamentalmente a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, si a nosotros nos muestran un acontecimiento delictivo a través de una cámara de seguridad y eso nos lo pasan en forma permanente durante 24 horas, vamos a tener un registro y una interpretación de que eso es un acontecimiento que nos agobia y que, sobre el cual se debería actuar con toda rigidez, y eso lleva a la idea de la saturación policial, a la idea de que debemos tener cada vez mayor cantidad de policía. Y hemos multiplicado por mucho, no hablemos solamente del retorno democrático, sino hablemos de los últimos 20 años, la cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la cantidad de personas privadas de su libertad y la elevación de la violencia en nuestra sociedad no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Entonces, yo hago esta caracterización porque no debemos desvincular la seguridad pública y las formas en que se construye la seguridad pública de lo que sucede en términos económicos, sociales, en la sociedad en la que vivimos. Esto no significa hacer la interpretación que maliciosamente se trata de construir desde estos lugares, desde la idea de la saturación, o de lo que también algunos denominamos las nuevas doctrinas de la seguridad, ¿no es cierto? Así como en la época de las dictaduras de la década del 60 y del 70 teníamos la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, hoy hay una identificación de otros enemigos, y esa identificación del enemigo está puesta sobre los sectores empobrecidos de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y el control social se da sobre los sectores empobrecidos de nuestra sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo, porque cuando tuve mi primer GPS del auto, cuando salieron esos que se adicionaban al auto, ¿no?, que vienen ahora en los smartphones, sino aquellos que le poníamos en el auto, la primera vez que lo usé, que fui a participar de un encuentro en una barriada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el GPS me decía que estaba entrando en una zona peligrosa. Y el GPS es algo que te guía para ir por las calles, para poder ubicarte, para encontrar las coordenadas. Y el GPS te dice qué comercio hay para comprar, si hay un McDonald's o si hay... y de golpe el GPS me dijo que había una zona peligrosa, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿qué zona peligrosa qué es? Que hay un accidente de tránsito, o que hay una obra en construcción, o que hay una situación donde el pavimento no está en buenas condiciones. No, la situación peligrosa que me planteaba el GPS era que estaba entrando en un barrio pobre, que estaba pasando por la calle por la cual yo iba por un barrio pobre, y que eso era peligroso. Entonces, fíjense ustedes,
la mirada y los conceptos que se imprimen, inclusive para aquellos que utilizan un instrumento tecnológico que tiene una carga y una connotación de carácter ideológico absolutamente clara, que identifica a las barriadas pobres en las que se vive con lugares de peligrosidad para aquel que pasa por allí. Entonces, esta es una mirada y una interpretación que fue muy bien expresada por la ministra Patricia Bullrich durante su gestión, que planteaba que el que quiera armado tiene que andar armado, que las fuerzas policiales deben respaldar la idea de la aplicación de la violencia institucional, como en el caso, como en los casos de represión frente a las manifestaciones populares, y que debe articularse también en respaldar a aquellos que accionan el gatillo fácil, como fue el caso de Chocobar, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos viendo un combo que construye un modelo de seguridad pública puesta desde esa perspectiva de saturación, la interpretación de la identificación de un enemigo difuso para contrarrestar y llevar adelante un esquema de negocios que respalda esa interpretación a través de la aplicación de tecnologías, la estigmatización social desde instrumentos tecnológicos hasta los grandes medios de comunicación, y una acción que genera una espiral de violencia sobre el conjunto de la sociedad. Nosotros no tenemos sociedades menos violentas a partir de esto, tenemos sociedades más violentas y más armadas, ¿no es cierto? Ahora bien, a partir del año 2003, de la asunción de Néstor Kirchner y de la puesta de los derechos humanos dentro de la agenda pública en materia de derechos humanos, no solamente del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, sino también de la mirada del rol del Estado en clave de derechos humanos, y interpretar que las políticas sociales activas, por ejemplo, la asignación universal por hijo, no es un plan o una concesión que el Estado da en un determinado momento, sino que es un derecho de los hijos y las hijas de trabajadores desocupados, para poner un ejemplo. En materia de seguridad pública se fue construyendo una agenda a la cual se denominó fuertemente a un acuerdo para una seguridad democrática, que tuvo su punto importante en el año 2009, cuando en el Congreso de la Nación, y tuve posibilidad de participar siendo diputado de la Nación de ese encuentro, referencias de distintos partidos políticos en el Parlamento, junto con organismos de derechos humanos, expertos en seguridad y en el ámbito de la justicia, firmamos un acuerdo por una seguridad democrática que plantea una mirada diametralmente opuesta de la construcción de la seguridad pública en clave de derechos humanos. Esto significa que se debe avanzar sobre una serie de puntos que tiene que ver con romper el esquema de persecución criminal de los sectores empobrecidos y pasar a desarrollar una correcta política criminal en función de desestructurar las organizaciones criminales, como son en el caso del narcotráfico, como puede ser la trata de personas, como pueden ser el contrabando, como pueden ser distintas formas de organizaciones criminales complejas sobre las cuales se debe actuar y desarticular. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, la inmensa mayoría de las personas que están detenidas tienen que ver o por situaciones vinculadas a su consumo personal y tenencia para consumo personal, o de pequeños traficantes de drogas. Aquellas estructuras criminales organizadas quedan siempre en el marco de la impunidad, tanto desde sus cabezas hasta el punto de aquellos que administran los grandes recursos económicos, uno de los problemas logísticos que tiene la acción del narcotráfico. Entonces, tenemos acá un punto fundamental, que es desarrollar una correcta política criminal, no a partir de generar un proceso de control social, sino de atacar las verdaderas raíces de las estructuras criminales organizadas. Esto lo podemos mirar en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Desde la mirada de las estructuras que reducen, por ejemplo, partes de automóviles cuando los automóviles son robados
y poder desarticular esa fuente. Y no solamente detener a aquel que roba el auto, que deberá cumplir con la pena que corresponda por haber cometido un delito, pero desarmar las estructuras que generan la demanda y también articular las formas, por ejemplo, en que se desanda aquellos que consumen esos productos que provienen de acciones de carácter ilícito. Entonces, ahí tenemos una mirada. La segunda mirada de la idea de la seguridad democrática es el desarrollo de las políticas preventivas, de que la acción que debe llevar adelante el Estado es de generar miradas de carácter integral para prevenir la posibilidad de la comisión de delitos. Por ejemplo, garantizar la iluminación pública, las formas en que los corredores urbanos estén y que la vía pública y el ámbito público esté bajo dominio de la comunidad a la que pertenece. Y hay ahí una centralidad. Por eso estas miradas son de carácter integral, son de un carácter abarcativo que contempla la vinculación con la comunidad. El otro es el rol activo de la propia comunidad en la seguridad pública. Hay grandes y muy buenas experiencias, como ha sucedido en la provincia de Buenos Aires durante la gestión Arlañán, de los foros de seguridad, de la participación de la comunidad en forma activa en la discusión sobre la seguridad y en la identificación de los verdaderos conflictos que se presentan en el territorio y no la identificación de enemigos a ser perseguidos que, repito, en términos generales siempre están focalizados hacia la idea de los sectores empobrecidos de nuestra sociedad. Y se busca tener una mirada integral de la seguridad, que las formas de resolver los conflictos que tenemos en nuestra sociedad, tanto en materia de seguridad como en materia de violencia, tienen que ser resueltos de manera multiagencial desde el Estado. No es sola, la seguridad pública es algo muy importante para que quede solo en manos de las policías. Entonces acá hay un punto sumamente importante que tiene que ver con dos medidas hacia adentro de las fuerzas de seguridad. Uno, el que tiene que ver con romper el esquema de los autogobiernos de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Sino que la conducción de las fuerzas de seguridad es de acuerdo a un diagrama del el gobierno elegido por la voluntad popular, una conducción de carácter político, civil, no que las fuerzas de seguridad se conduzcan a sí mismas. La otra es la auditoría externa sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad para la generación de esquemas de transparencia. Hubo un paso muy importante este año que hace unos meses hubo un decreto del presidente que restableció las auditorías externas sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria que el gobierno de Mauricio Macri había eliminado. Esto era una forma de control, de auditoría y de garantía de derechos humanos sobre la última fuerza de seguridad que se constituyó en la Argentina, que fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entonces tenemos acá dos modelos en confrontación. Un modelo que genera esta idea de la política de seguridad como una política de saturación policial militar sobre el conjunto de la población, y esta mirada de carácter integral en el marco de la garantía de derechos de todos y todas los habitantes de nuestros territorios. Esto es un punto de fundamental importancia. Dos cuestiones que me parece que son centrales y con esto termino, para poder abrir a las preguntas. Se me hace sumamente difícil poder hablar en tan poco tiempo sobre temas tan complejos, pero por lo menos tratar de delinear algunos puntos. Uno muy importante para la realidad de nuestro país es el funcionamiento del sistema federal. A mí me parece que el desarrollo de las políticas públicas de manera integral, de carácter permanente y pensadas como política de Estado, deben contemplarse en un armónico funcionamiento en el esquema y en el sistema federal, en el marco del respeto de las autonomías de cada una de las provincias, del desarrollo de sus propias políticas públicas, pero en la armonización de criterios compartidos. Y esto requiere no solamente la relación entre el gobierno federal, central, y cada uno de los gobiernos provinciales, sino que requiere la participación y el acuerdo con otras fuerzas políticas, incluidas muchas con las cuales tenemos profundas diferencias, pero sobre las cuales debemos llegar a tener algunos denominadores comunes. El acuerdo de seguridad democrática, por ejemplo,
en el año 2009 contó con la participación de la Unión Cívica Radical, inclusive algunas personas que uno no pensaría que firmarían un acuerdo de esas características, lo firmaron, ¿no es cierto? De la coalición cívica, del Partido Socialista, de distintas expresiones políticas, obviamente de aquellos que provenimos del justicialismo y de lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, que era el partido político de gobierno en ese momento. Entonces esto requiere esos múltiples acuerdos en su construcción, una construcción de carácter federal. Y uno de los puntos que a mí me parece muy importante de esa construcción de carácter federal es que nosotros tenemos todavía, salvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una fuerza de seguridad construida en democracia durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que reviste todas las características de una fuerza de seguridad democrática, la inmensa mayoría de las fuerzas de seguridad de la Argentina están estructuradas y en sus leyes orgánicas bajo una legislación que mantiene en su mirada y en su interpretación la doctrina de seguridad nacional. De hecho, la gran mayoría, y yo como legislador hice un relevamiento en su momento de todas las legislaciones en materia de fuerzas de seguridad del país, encontramos que en su gran mayoría esas legislaciones están estructuradas desde mediados de la década del 60 hasta principios de la década del 70, ¿no es cierto?, bajo la dictadura de lo que se llamó la Revolución Argentina, desde Onganía hasta Lanuse. Y durante ese periodo se estructuraron las leyes orgánicas de estas fuerzas. Entonces hay, por ejemplo, un camino muy importante y muy interesante a construir, que es en el marco de la discusión de una articulación integral en materia de seguridad, en clave de derechos humanos, pero que también tiene resultados efectivos y concretos para garantizar la seguridad pública de cada uno de los y las habitantes en nuestros territorios, es la modificación de estas leyes y dar respuesta y terminar de desarticular los últimos resabios que quedan dentro de nuestro sistema democrático de fuerzas de seguridad estructuradas bajo lineamientos de carácter militar y no bajo los lineamientos de fuerzas civiles a las cuales la democracia le da el monopolio de la fuerza pública, lo que genera enormes responsabilidades. Y el otro punto muy importante es trabajar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública, porque debemos interpretar a los miembros de las policías, de las prefecturas, de las policías de cada una de las provincias como trabajadores del Estado, a los cuales sus derechos deben ser garantizados también. Desde su atención integral, su formación, su equipamiento, pero también su atención integral, su atención psicológica, sus derechos laborales deben ser garantizados. Nosotros en la Argentina no implementamos y no llevamos adelante una idea de la participación de la fuerza de seguridad en la sindicalización, ¿no es cierto? Eso no se ha dado todavía en nuestro país. Entonces debemos tener desde la clave en derechos humanos y los derechos laborales integrales, los derechos de los y las trabajadoras de la seguridad pública, o sea, los agentes y las agentes policiales en cada una de nuestras provincias y a nivel federal. Esto es muy importante también porque hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto dramáticamente, como en el caso de Ecuador, que las fuerzas policiales fueron utilizadas para desestabilizar el gobierno del presidente Correa en su momento. Pero hemos visto el año pasado, en la provincia de Buenos Aires, frente a una demanda por parte de miembros de la policía bonaerense, que las manifestaciones que se hacían en la provincia frente a por la demanda de sus derechos laborales se convirtieron en demanda frente a la residencia presidencial de Olivos, que generaron un proceso de desestabilización institucional en la Argentina en ese momento. Entonces, también debemos atender estas demandas, pero debemos tener una mirada sobre estos nuevos esquemas neogolpistas que existen en nuestra región y que en lugar de utilizar, como en otras épocas, o como en el caso de Bolivia, a las Fuerzas Armadas, utilizan a las fuerzas de proximidad en el territorio, como son las fuerzas policiales, para generar fuerzas de choque en contra de los procesos democráticos. Entonces esto está también vinculada a múltiples garantías en materia de derechos humanos. Pero debemos pensar
la seguridad pública como la forma en que nosotros tenemos pleno disfrute de los espacios públicos que nos pertenecen como sociedad en su conjunto. Y es la posibilidad de que nosotros construyamos, sí, y definitivamente sociedades igualitarias, inclusivas, participativas, y que generemos algo fundamental en la construcción democrática, que son los procesos de pacificación. Nosotros debemos llevar la idea del desarme y de la desestructuración, de la idea de la aportación de armas como forma de garantizar nuestra seguridad, o del tráfico de armas como forma de proveer a una espiral violenta en la comisión de delitos, sino que debemos hacer todo lo contrario, debemos construir un proceso de pacificación, de desarme y de resolución de los conflictos que tiene nuestra sociedad con mayor justicia social, que es el verdadero tramo de la justicia, no la cárcel la que va a reparar los problemas que tiene de injusticia en nuestra sociedad. Lo que va a reparar las injusticias en nuestra sociedad es una correcta distribución de la renta. Algo, para terminar, que está muy vinculado a lo que se puso en discusión y en pugna el día de ayer en el proceso electoral, y que veremos cómo continúa, porque esto siempre va a ser una disputa de carácter permanente. Lo que debemos hacer y debemos garantizar a aquellos que luchamos por la defensa de los derechos humanos es que impere el pleno ejercicio y garantía de derechos para el conjunto de los habitantes de nuestro territorio. Y eso requiere que los derechos, la diversidad, la multiculturalidad, pero fundamentalmente la inclusión, la generación de puestos de trabajo y la distribución equitativa de la renta son las que van a garantizar que vivamos en una sociedad más segura, pero más segura en cuanto a la mirada integral de nuestros derechos. Esta me parece que es una invitación, no es una mirada acabada, sino que es un disparador a que podamos mirar, discutir e interpretar qué es lo que sucede con los derechos humanos, la seguridad pública y cómo hacemos nosotros para vivir en sociedades pacíficas. La Argentina viene construyendo un proceso democrático con conflictos, pero con resolución dentro del sistema democrático. Debemos profundizarlo en esta materia para construir una democracia más sólida, más duradera, e interpretar esto como una política de Estado. Esto no es un problema para un sector específicamente, debe ser una política que tenga continuidad más allá de quien gobierne y debe ser parte de un acuerdo básico de una democracia con respeto irrestricto a los derechos humanos. Muchas gracias, Pablo. No, Remo, muchas gracias. Sabemos que el tiempo, este es un tema que da para seminarios, que da para materias de posgrado, que da para cursos universitarios y entendemos que has hecho un esfuerzo enorme para sintetizar en estos minutos tu mirada sobre seguridad democrática. Entonces, pero me queda solamente, hay varias preguntas, pero voy a hacer solamente una para poder después hacer un pequeño recreo y continuar con la clase del profesor Lescat. Me parece, voy a transmitir la pregunta de Norma Raquel Cáceres, que dice si podés ampliar a qué se refiere con el autogobierno de las fuerzas de seguridad de carácter político civil y cuál sería el papel de las fuerzas militares dentro de esta mirada. Excelente, excelente pregunta. No, hay dos conceptos en pugna que fuimos planteando sobre la fuerza de seguridad. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia en la provincia de Santa Fe sobre la idea del autogobierno de la fuerza de seguridad y el entendimiento de que, por ejemplo, personal superior de las fuerzas de seguridad conduzcan el diseño de las políticas de seguridad en sí mismas y no sean las fuerzas, los integrantes del gobierno civil los que lleven adelante los lineamientos, y los profesionales formados y capacitados en materia de seguridad, como son los cuadros superiores e intermedios y los agentes de la fuerza de seguridad, ejecuten las políticas que se diagraman desde una mirada de carácter integral. Cuando se pone solo en manos de la policía la mirada y la acción sobre la prevención del delito o sobre el desarrollo de una política de seguridad, la mirada va a ser siempre de carácter represiva, porque es el rol y el instrumento y en la manera en que esto fue organizado. Esto no significa que no haya miembros de la fuerza de seguridad capacitados
para poder delinear y trabajar en delinear políticas. Lo que deben estar siempre es subordinado a la conducción civil, a aquellos que transitoriamente en el ejercicio del poder político, a partir de la voluntad popular, diseñan las políticas públicas en materia de seguridad. El otro punto que a mí me parece es muy importante y que tiene que ver con algo que conversamos recién, de la transición democrática en nuestro país, es que después de lo que significó, o sea, recordemos que desde 1930 hasta 1983 tuvimos periodos y procesos dictatoriales a lo largo de los años, ¿no es cierto? Y en el año 83 el acuerdo y el pacto democrático de transición planteó a través de la Ley de Defensa de la Democracia y la Ley de Seguridad Interior que las Fuerzas Armadas en la Argentina no iban a volver a participar en la seguridad interior, sino que tenían un rol vinculado a las hipótesis de conflicto que podía tener nuestro país y a el resguardo de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Y es allí a donde está destinado el rol y las funciones de nuestras Fuerzas Armadas. No participan en el desarrollo de políticas, no participan en el desarrollo de políticas activas en la seguridad pública. Y esto ha sido fundante en la democracia argentina hasta el presente. El gobierno de Mauricio Macri trató de involucrar a las Fuerzas Armadas nuevamente en la seguridad interior y esto fue rechazado por el propio sistema democrático, inclusive por partidarios del espacio político que integra Cambiemos. Porque la participación de las Fuerzas Armadas y la experiencia argentina, esto no sucede en otros países de la región, terminó siendo la aplicación del terrorismo de Estado y la utilización de las Fuerzas Armadas para la persecución y la eliminación física de personas, en forma masiva y en forma utilizando y recurriendo a la clandestinidad y la ilegalidad desde el propio Estado. Esto me parece que tiene un lugar central en la construcción democrática y el modelo argentino de transición, ¿no es cierto? Y allí encontramos un fuerte basamento en el sistema democrático argentino que cambió el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Que sabemos tuvieron una participación activa en la vida política e institucional. Y yo siempre le digo a mis alumnos, les cuento algo que me parece importantísimo. Yo soy de la ciudad de La Plata, y en la ciudad de La Plata, sobre el ejido principal de la ciudad, entre dos calles están las principales instituciones. Está la Casa de Gobierno de la provincia, está la legislatura provincial, está la municipalidad, está la catedral, y es sobre esa misma línea de esas dos avenidas estaba el Regimiento 7 de Infantería de la Ciudad de La Plata, emplazado en pleno centro de la ciudad. Y uno dice, ¿a qué hipótesis de conflicto responde que un regimiento de infantería esté en el pleno centro de una ciudad, si no es porque la hipótesis de conflicto era el control de su propia población? Hoy ese regimiento ya no está más adentro de la ciudad, fue trasladado como sucedió con muchas guarniciones militares de las grandes ciudades en nuestro país, porque cambió la interpretación y la mirada de esa hipótesis de conflicto. Y esta respuesta de la transición democrática viene a terminar con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, la idea de que las Fuerzas Armadas eran resguardo de principios y valores de nuestra sociedad en la lucha contra un enemigo, en este caso el enemigo comunista, pero que en realidad tenía que ver contra todos aquellos que estuvieran en contra del sistema político y social que aplicaban las grandes oligarquías de nuestro país. Entonces, eso es lo que expresa este proceso de transición democrática sumamente valorable. No es que no existieron intenciones de modificarlo, inclusive durante el gobierno de Carlos Menem también hubo una intención de volver a poner a las Fuerzas Armadas en la participación de la seguridad interior. Lo que vemos es que existe una gimnasia sana en nuestra democracia que impide
que se retroceda en este sentido. Por ejemplo, una cosa muy importante que pasó es que hubo un convenio de cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de Argentina y de Colombia durante la gestión de Mauricio Macri. Pero las contrapartes eran desiguales, porque en Colombia las Fuerzas Armadas participan activamente en la seguridad interna del país, bajo las hipótesis de conflicto que se maneja ese país y apoyado absolutamente por Estados Unidos en esas hipótesis. Y la Argentina participaban las fuerzas de seguridad en convenios de cooperación y de formación con miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual es inaceptable para el sistema democrático argentino. Y esto es una medida y una gimnasia absolutamente sana que a partir de los gobiernos de regambre popular se va construyendo un criterio, una seguridad que contempla esta integralidad y una mirada sobre la participación de las Fuerzas Armadas vinculadas a nuestra soberanía y a otras hipótesis de conflicto, como se ha planteado, por ejemplo, en la UNASUR en su momento, que la hipótesis de conflicto que debían tener nuestras Fuerzas Armadas en el proceso de integración era el resguardo y la protección de los recursos naturales de la región, que son de suma importancia estratégica para toda la región, pero para el mundo también. Bueno, vamos a concluir para acá. La verdad es que la posición de Remo ha sido brillante. Hemos ocupado prácticamente toda la hora que estaba prevista. Nosotros queremos agradecerte especialmente, Remo, esta hora que nos has dado, que nos permitiste imaginar modelos distintos, una reflexión sobre nuestro presente, sobre nuestro pasado, imaginar el futuro en materia de seguridad democrática. Así que muy agradecidos por parte de este curso, por parte de quienes lo dictamos, por parte de los asistentes. Así que muchas gracias, realmente muchas gracias. Ahora vamos a